están haciendo. En este 60 aniversario yo creo que es importante y que sepan que van a contar con toda la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife, como si venimos haciendo para lo que necesiten. También agradecer a Ricardo por exponer sobre todo la cultura canaria, que se sepan las tradiciones y seguir manteniéndolas evidentemente. Y bueno, en este 60 aniversario, que para la ciudad también lo es, el 225 aniversario, felicitarles por el gran trabajo que están haciendo. La verdad que hay una renovación en la asociación para dar a conocer y difundir todo lo que se refiere al gran trabajo que hace la Parranda de los Buches, de parranda marinera histórica, que ha salido desde los inicios en el carnaval y que bueno, van a tener el apoyo del ayuntamiento para luchar por lo que tan ansiado es hacer ese expediente para declararlo patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Así que eso van a contar con todo el apoyo del ayuntamiento y nada, felicitarles a todos y agradecerles que vengan a esta exposición y que disfruten de ella. Yo no quiero aburrirles más y cansarles más, sino prefiero que sea el artista el que al final nos deleita a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra David, el secretario de la Parranda, para presentar a don Ricardo Rivera. Buenas tardes, estamos aquí todos y todas para tener una conferencia muy interesante, además de necesaria, si queremos preservar nuestra tradición y nuestra cultura. Esta asociación atesora un gran legado popular, un gran legado porteño, un gran legado de la alegría de esta ciudad. Y la vestimenta y la indumentaria es una parte fundamental, muy fundamental de lo que es nuestras tradiciones, en este caso exterior, ¿no? Ustedes cuando van al carnaval, no hay carnaval de Arrecife que sea significativo sin los buches. Desde que se ve la vestimenta de los buches, los colores, las cintas al viento, la alegría empieza a sonar por todos lados. Si a eso le juntamos con los toques marineros, tenemos una experiencia inolvidable. Y aquí Ricardo Reguera, que es experto en indumentaria, ha centrado gran parte de su investigación en Lanzarote y Fuerteventura. Aquí tenemos uno de los libros de indumentaria de Lanzarote, de 2007, si no me equivoco, donde recoge gran parte del legado cultural de la indumentaria de la isla. También es profesor de tecnología en educación secundaria y se formó en la Universidad de La Laguna. Sin más, les dejo con Ricardo para que dé comienzo a la conferencia. Que lo pasen bien. Creo que funciona el craneal, ¿no? ¿Se oye? Sí. Vale. Bueno, pues primero muchas gracias a los buches por... Bueno, gracias, yo creo que era un tema que estaba pendiente porque los veo que se mueven mucho y el tema de la indumentaria era un tema que todavía estaba un poquito en el aire, me lo había comentado hace tiempo. Y bueno, me parece genial que se decidan a empezar a trabajar ese tema, porque como bien decía David, el traje que llevan los buches es una de las partes fundamentales de su manifestación, ¿no? De su actuación. Lo he titulado así, la indumentaria de los buches, porque dentro hay muchas cosas. Hay carnaval, hay un rito, hay una tradición, y hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Bueno, el trabajo que he hecho ahora una pequeña recopilación de lo que en su momento estuve trabajando. Fue en el año 1998, por ahí, una cosa así, cuando trabajé con varios bucheros antiguos, algunos ya no están con nosotros, y fue los momentos en los que estaba haciendo el trabajo pues cuando investigué un poquito más sobre estos temas. Y sobre eso pues, vamos a enfocar la charla. Bueno, vamos a ver qué apartado vamos a ver. Vamos a ver primero una definición y unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver los buches, de conocerlos, sobre el origen de esta indumentaria, sobre el origen de los buches, sobre las primeras fuentes que tenemos de ellos, sobre el traje de buche, que hay que tener en cuenta sobre el traje de buche, una comparativa y unos anexos que ya veremos de qué va esto, una línea del tiempo, que siempre es importante ver a lo largo del tiempo hasta llegar al 2023 cómo han ido las cosas con los buches, un análisis de cada una de sus prendas, pormenorizado, y después al final una reflexión final que nos ayude un poquito a que todo esto nos sirva de algo. Bueno, aquí tenemos ya una foto en la que aparece un niño en una familia de Lanzarote, de Arrecife, vestido no sé si de buche, probablemente sea de rancho más que de buche, ¿no? Porque, o de niño que participaba en la
Una cosa que por Navidad se hacía en las iglesias, se significaban los nacimientos y siempre intervenían pues, personas vestidas con la ropa tradicional. En este caso tenemos un niño ahí que probablemente sea más que de buche, de rancho. Bueno, definición y consideración. Primero que los buches es una participación en la que intervienen solamente los hombres. Ya ha habido cambio, gracias a Dios, es decir, ya empiezan hace tiempo, mujeres y niños también, ¿no? Pero en su origen era exclusivamente de hombres. Interviene exclusivamente en el carnaval de Arrecife. Ha habido cambio, ya interviene en la romería, interviene en otro tipo de cosas, pero su definición, su centro, su origen está en el carnaval de Arrecife exclusivamente. Y en otros carnavales en ningún otro sitio, en el carnaval de Arrecife. Es un grupo de amigos o de familias que se agrupan en lo que se llamaba un rancho y salían por las calles. Esto también ha cambiado. Ya no hay un rancho de familias ni de amigos que se reúnen en aquel momento para salir al carnaval. Ahora ya es lo que conocemos es una agrupación, la parranda de los buches, ¿no? Ya la tradición esa de que la gente de Arrecife, sin formar ninguna agrupación, sino las familias, los marineros, formaban pequeñas cuadrillas, pequeños ranchos, y son los que salían vestidos de buche con una pequeña parranda, pues a cantar, a bailar, a tocar, cosas así. Tocan, cantan, bailan y golpean. Eso de baile lo pongo entre comillas porque no es un baile en sí lo que ellos hacen, es decir, no es una danza ejecutada con pasos concretos, sino saltan, se mueven, ¿no? Pero bailar, pues eso lo pongo entre comillas. Y golpean sobre todo con los buches, ¿no? Después cortan un buche hinchado de pescado, que les da el nombre, y se disfrazan del traje de campo. Vamos a ver qué significa esto. Si están en carnaval, están disfrazados de un traje que era el traje que en aquel momento se estaba perdiendo por los campesinos. Aquí tenemos un campesino de Lanzarote en ese momento, eso es 1880, un poquito antes, y ellos se disfrazan de campesinos. Igual que hoy en día nos disfrazamos de viejita del campo con sombrera, o nos pintamos un bigote y una cachorra, pues en aquel momento ellos se están disfrazando de gente del campo. Son gente de Arrecife que se está disfrazando de gente del campo. Y actúan por la calle y brindan en las casas. Era muy común, decían las personas con las que hablé, que aparte de que iban por la calle tocando, cantando, bailando, dando buchazos y tal, que se metían en las casas porque lo brindaban, es decir, les invitaban a tomarse una copa, a tomarse carne que hacían, cosas así. Vamos a ver lo que es el carnaval y qué significan los buches. Es una transgresión cultural y una inversión simbólica, es decir, es hacer siempre lo contrario de lo que uno es. Lo conocemos por lo que nosotros hemos vivido en los carnavales, ¿no? Pero vamos a verlo un poquito más en serio con los buches. Se disfrazan de campesinos para ridiculizarlo, es decir, se burlan del campesino. Hay gente de Arrecife que se considera, por lo general también son marineros, aunque después en esa tradición siempre se supone que son los marineros los que la inician, es posible, muy posible, pero ahí se mete todo el mundo, se meten los comerciantes, se meten los trabajadores, se mete la gente de Arrecife en general, pero se sabe que el origen está en el marinero. Se considera gente urbana, es decir, gente de la ciudad, y se burlan del campurrio, que era la palabra que utilizamos nosotros antes, de Tenerife, que acá se usa el mago, ¿no? Aquí en la Salud toda la vida el campurrio, ¿no? Pues ellos se están burlando del campurrio. Gente de Arrecife que se cree pues, más culta, más civilizada, ¿no? Y ridiculiza, se burla del campurrio o del mauro, ¿no? Del mauro tosco, bruto. Pues yo me estoy riendo de él, lo que hacemos cuando nos ponemos una sombrera y una falda y una cachorra, nos burlamos de la gente del campo. Bueno, pues eso se hacía en aquel momento. La música que lleva al grupo es, digamos, culta, entre comillas, ¿no? Porque tampoco sea música clásica, pero se diferencia con el baile, que el baile es más tosco y más espontáneo, no está trabajado. Si ya no hay unos pasos concretos, sino que danzan, saltan, bailan, caminan para acá, para allá, pero no hay un baile en sí. Yo creo que la parranda de los buches tiene un par de coreografías un poquito montadas, pero no creo que fuera eso originariamente así, ¿vale? Después incorporan la agresividad con el instrumento de azote, del buche. Esto también es muy propio del carnaval. El carnaval siempre tiene un elemento un poquito agresivo. Yo me acuerdo de niño que era raro el disfraz que no tenía algo en la mano para darle a alguien. Siempre había algo un poquito agresivo en el carnaval. Y los buches pues tienen el buche, ¿no? Tienen el buche con el que azotan, con el que pegan a la gente, con el que hacen ruido.
Pero el carnaval siempre tiene un elemento un poquito agresivo. Los buches lo tienen con el buche, con el buche que corta. El rito, vamos a ver, se relaciona en lo que es la tradición de los buches, porque no es única en la que conocemos en Lanzarote, hay otros sitios en los que portan instrumentos muy similares, se llaman botargas, se llaman embuchados. Por ejemplo, que tenemos en Galicia la pantalla, a la izquierda, lo que tenemos a la derecha son los higros, el león, son con vejigas de cerdo, no con estómago de vaca. E incluso hay caretas muy similares, como la que tenemos arriba, prácticamente igual, es la misma que los buches, simplemente tiene unos bigotes de pelo pegados, pero es exactamente igual la forma, la rejilla, el borde, la pintura, que se utilizan en algunas tradiciones sudamericanas. Pues como decíamos, está relacionado con los Lupercalia, que son unas fiestas de la Roma antigua, en la que se golpeaba con cuernos maestro cabello a las mujeres estériles como un rito de fecundidad. Se supone que puede estar en su origen, entre comillas, ¿no? Bueno. Y que se conocen manifestaciones similares en otros sitios, como estamos diciendo. El origen y la primera fuente del vestuario de los buches, no vamos a decir de la aparición del buche, pero los buches aparecen con el vestuario, ¿vale? Bueno. Lo primero que conocemos es la Cofradía del Mar en 1711, que esto no eran buches, pero utilizan vejigas. Marineros, una Cofradía del Mar participa en la festividad de San Inés y en su ceremonia de celebración incluía la danza de los renegados, un diabólico baile ancestral y monorítmico en gran desorden, gritando y saltando, dando golpes en el suelo con grandes vejigas de pez. Vejigas de pez que ahí no son buches, no están tocando, están bailando, tienen una significación de una cofradía del mar o de un mareante por San Inés, pero todavía no son buches, pero es un dato que puede ser significativo por el uso de los buches, ¿no? Bueno, el primer dato importante es Álvarez Rijo, que fue un señor que vivió muchos años en Lanzarote y que de Arrecife lo dijo todo, lo dijo absolutamente todo. Vivió muchos años en Arrecife y no se le escapó nada. Si no habló de los buches, porque no existían en aquel momento. Él estuvo aquí entre las primeras décadas del siglo XIX, fue en 1800, 1820, y si no hablo de los buches, es que no estaban los buches. Sí, los buches surgen un poco después. La primera referencia que tenemos ya de los buches la aporta René Vernon, un francés, estudioso de la antropología, el Museo Canario, uno de los fundadores del Museo Canario de Las Palmas, pues pasa por Arrecife y la gran suerte que viene en carnaval. Él hace muchos comentarios al respecto, que el camellero lo deja tirado porque se va a los carnavales. Bueno, y él dice, el vestuario que usa estas mascaradas es de los campesinos, que ya solamente llevan unos pocos viejos, una careta de cartón con frente a la tarea. Es decir, ya nos está diciendo que se están vistiendo de campesinos y que ya ese traje está en desuso. En 1880, aquella foto que vimos de que el campesino era aproximadamente campesino. Unos 25 años más tarde vienen unos franceses también, y casualmente coinciden en carnaval, y vuelven a hablarnos de los carnavales. Los datos que da él, he podido saber que se refieren dice que es un notable viticultor de Recife, seguro que de Fermín Rodríguez o una pariente, aparte de conservar incluso el vestuario, que es posible que fuera el que describe propio Pitar en aquel momento. ¿Qué nos dice? Dice, uno de los viticultores más importantes de esta isla irá magníficamente vestido con un chaleco arlequinesco de terciopelo, un pantalón blanco, un pantalón en calzoncillo, recargado de encaje y tocado con un gorro adornado con cinta multicolores. El marido se contenta con ponerse el traje típico de los antiguos canarios, sandalias de cuero, bastas polainas, pantalón ancho de tela blanca, chaleco sin manga y sombrero de color chillón. Es seguro que es una montera, pero no sabe que se llama montera y dice un sombrero de color chillón. Todos ocultan la cara cuidadosamente. Los ricos debajo de una careta de crin para que dure 3 días, sin que el sudor la capa pille. Y los más pobres debajo de una capa de yeso y de hollín. Bueno, ahí participan ricos y pobres en la tradición de los buches. Participan personas acaudaladas y personas sencillas. Todo el mundo participa. Sobre el traje de buche, algunas consideraciones importantes. Bueno, está basado, como decimos, utiliza el traje de los campesinos de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Traje de campo, como decía la gente con la que hablé. No, van con el traje de campo, es la expresión que utilizan. No dice el traje de campesino, ni traje de campo, sino el traje de campo, es el nombre que le dan. Empezaría a usarse como disfraz en el momento en el que ya es marginal, es decir, cuando ya la gente deja de ponerse ese traje, es cuando empiezan a utilizarlo la gente de Arrecife, para burlarse un poquito, para reírse de la gente del campo.
Porque si es un traje que está difundido, pues no te vas a reír de lo que hace todo el mundo. Te empiezas a utilizarlo, como hoy en día, ¿no? Cuando te vistes de campesino, porque ya hay muy poquita gente que se pone sombreros, que se pone cachorros, ¿no? Pues en ese momento, es decir, mediados del siglo XIX, es cuando ese traje de campesino ya empieza a decaer y el momento en el que es posible que surgiera los buches con sus trajes, con todo lo que llevan encima. Aparte del traje de campo ya incorpora algunos elementos. Incorporan el buche, que le da nombre, careta, cinta, pañuelo, cintas en la montera, pañuelo de cabeza y guante. Y después eso lo adornan, lo tunean, lo carnavalizan, ¿no? Con lentejuelas, con canutillos, con calado, con bordado. Y después ese traje de buche, que se conoce desde mediados del siglo XIX, un poquito por ahí, pues es el que sirve de patrón para hacer el traje típico. Y eso crea una gran confusión, porque cuando se crean los trajes típicos, salen del traje de los buches, y entonces aparecen en el traje típico pues chalecos bordados, chalecos con lentejuelas, calzoncillo calado, otro calzoncillo interior. Sí, aparecen muchos elementos que no son propios del traje de campo, porque los buches lo han adornado, porque están en carnaval, y lo han hecho con todo derecho, pero eso no es parte del traje de campo. Es decir, no debería ser parte del traje tradicional de campo. Aquí tenemos a la derecha pues, a principios del siglo XX, un traje que es de campo pero que se usaba como buche. Ese mismo traje que tiene esta persona, que es el padre de Checha, de Figres, de esta gente, Alfredo Matallana, y una prima, pues ese traje era de su padre. Y ya veremos también una foto de cuando era buche. Bueno. Vamos a hacer una comparativa entonces del traje de campo, que era el traje que es una persona de Recife, normal y corriente, el antiguo traje de lucha que vemos el padre de Matallana, ya es viejo, bueno, no sé si es viejo, es mayor, el traje típico y el actual traje de buche. Es decir, todos se suponen que este es el traje que surge del traje de buche, pero hay una diferencia también entre el traje antiguo de los buches y el traje actual de los buches. ¿Por qué? Porque el traje actual se ha digamos, entre comillas, también desvirtuado un poco de lo que es el traje originario de los buches. Y esto está el traje típico, que también surge de lo mismo. Y voy a ver para que tengamos un recorrido sobre todo el tema. Hay elementos que incorporan los buches, como la careta, aquí ya tiene todo, tiene el buche, tiene la careta, tiene el pañuelo, tiene la cinta, tiene los guantes, tiene todo. Y después tiene los elementos propios del traje campesino, el calzoncillo, la polaina, las ligas, el chaleco, la camisa y la montera. Aquí ya el traje típico incorpora cosas de las buches que no debería, porque tiene el chaleco todo bordado, los calzoncillos calados que no se aprecia bien, las ligas ya son más grandes, se ponen unas soletas cuando las soletas no es de la época esta, y aquí ya el traje de los buches no, ya en vez de calados son cintas entre dos, las bolas son mucho más grandes, el zapato que aquí no se le ve, que ya lo veremos, está intentando imitar al zapato que es un escarpín bordado antiguo, el chaleco pues ya evita, sobre todo tiene los bordes con algún adorno. Bueno, junto al traje de los buches hay, digamos, dos anexos que se incorporan en distintas épocas. Primero está una llamada graciosera, que el nombre graciosera no sería el correcto es una marina, conocía a la gente de Recife y de toda la ciudad, una marina era una camisa de mahón o de drill, de algodón duro, se parece como una tela vaquera, una cosa así, que después se reconoció con el nombre de graciosera, que es lo que tienen ellos puesto, ¿no? Con colores chillones. Eso de los colores chillones tiene su origen, y es cierto, es decir, se usaban aparte de las azules, que eran muy comunes, las rojas y las amarillas, el resto rosados, verdes y tal, no, pero las rojas y las amarillas sí, porque incluso hay muchas registraciones, muchas referencias, porque las usaban porque cuando se caían al mar para ser vistos. Bueno, es decir, que el origen de esos colores no está tan mal, pero se conocían roja y amarilla. Incluso hay grabados de marineros, de listos, muchos siglos anteriores, que tienen camisas amarillas por ese motivo. Bueno, pues los buches, en un momento dado, cuando ellos van solamente a tocar, no a tal, se ponen este atuendo que ellos se lo inventan, bueno, lo sacan ahí, que es con un sombrero de paja, la graciosera, y una especie de letrero que dice "Pagando los buches", ¿no? Eso lo usaban en muchos momentos y lo aprovechaban sobre todo para poner solo las mujeres y los niños también.
¿no? Cuando salían con los buches, se ponían las mujeres y los niños se ponían este traje que se querían poner el traje de buchero. Y después también salió el traje de sábana, que había un día en los carnavales dedicado a la sábana, y efectivamente, aunque esto lo sacó, creo que Tilona, que la conocemos todo el mundo, falleció no hace mucho tiempo, pero tiene su razón. Es decir, cuando hablé con varias personas de muchos años, me decían que las mujeres se ponían un traje de sábana con un lazo en la cabeza. No me lo describió tal cual, pero me dijo un traje de sábana con un lazo en la cabeza, que viene a ser más o menos lo que están usando ahí. Es decir, o también las mujeres se ponían simplemente un pañuelo con una flor, que es también un elemento que llevaban los buches, ¿vale? Por eso lo decía. Ahora los buches, creo que ha incorporado a las mujeres a los buches, cosa que me parece fantástica. Bueno, que se pongan el mismo traje de los buches, bueno, ya hablaremos después si hay motivos de intervención. Pero bueno, que ya no tienen por qué ir con otro traje distinto, creo yo. Bueno. Pero que esto surgieron junto con los buches. Bueno, vamos a ver una idea de tiempo para ver cómo ha sido el recorrido desde que tenemos los primeros datos hasta la actualidad. Pues en 1711, los primeros datos que tenemos, lo que se han en el piso de la cofradía de los marineros. Después ya sobre 1800, Álvaro dijo que no nos dice nada de los buches, y si no nos dice nada es que no existían, la parranda de los buches. Ya a mediados del siglo XIX, cuando es posible que surgieran los buches, a mediados o a principios de 1830, 1840, 50, es posible que por esa época surgieran los buches, lo que es la tradición de los buches. Después ya sobre 1880 tenemos la primera referencia histórica oficial del buche, de la existencia de los buches, con René Vernon. 25 años después ya los franceses nos aportan también otras nuevas referencias. En el año 36, con la guerra, se paraliza el carnaval, se paralizan los buches, aunque muchos me decían que a pesar de que no se podía, porque muchos salían, se escondían, salían y bailaban a escondidas un poco, pero seguían saliendo buches a la calle. Y en 1963, cuando se reorganiza lo que es la parranda de los buches, bueno, ya no es una tradición del pueblo, sino una agrupación que rememora aquella tradición. En 2007 se incorpora el traje de sábana de la mujer, que no acabo de cuajar del todo, y en el año 23 porque le dan la medalla de oro y cumple los 60 años, ¿no? Estamos en la actualidad. Bueno, vamos a analizar las prendas de buche. No vamos a entrar en el buche, porque el buche es un proceso mucho más complicado que podría haber otra charla sobre él. En el buche no vamos a entrar, sino solamente en lo que es el vestuario. Pues el vestuario de los buches, bueno, aquí tenemos a este hombre, ¿cómo se llama? Manuel Sánchez, que en su momento también me aportó mucha información. Tenemos montera con cinta, la careta de la máscara, el pañuelo de la cabeza, el pañuelo de hombro con la flor, el chaleco, la camisa, la faja, calzoncillo interior, calzoncillo exterior, polaina, liga, guantes y zapatos. Bueno, la montera con la cinta. Bueno, las opciones de ponerse la montera son varias. Pues suelta, con el esbozo cortado, incluso por aquí con el esbozo de la barbilla, puesta al revés, con el esbozo de esta forma. Es decir, hay muchas posiciones que los buches usaban para ponerse la careta junto con la montera, porque no es fácil, los buches lo sabrán, mantenerse las dos cosas esas en la cabeza, además la montera que pesa con la cinta, no es fácil. La montera, aquí tenemos dos monteras antiguas de buche, que usaron los buches, y vemos que se parece bastante poco a las monteras que usan ya actualmente los buches. Se han carnavalizado excesivamente, es decir, si bien las primeras, aquí no se parecen mucho, pero tenían aquí alrededor unos canutillos y algunas lentejuelas, pero debajo tiene su bordado. Ya vemos que las más actuales son exclusivamente bordados y atibordadas, bordados no, lentejuelas y atibordadas lentejuelas, ¿no? Quizás nos estamos pasando un poquillo ya con esos elementos. La montera es una prenda fundamental del traje de Lanzarote tradicional, es una prenda exclusiva de Lanzarote y Fuerteventura es muy parecida, se ve también otras islas, y es una prenda fundamental dentro del traje tradicional de Lanzarote. Había mujeres que vivían de hacer montera, en los censos de Arrecife aparecen montereras, es decir, mujeres que vivían de hacer montera porque es una prenda complicada de hacer, tiene unos cascos, una visera, una manga, un ala, unos forros, es una prenda complicada, se tiene que adaptar bien a la cabeza, y es una prenda complicada, no es muy sencilla de hacer, por eso no se solía hacer en las casas, sino que había personas que las hacían, dedicadas a eso.
Pues bueno, esa sería la montera a la que se le incorpora la cinta. Las cintas que suelen llegar más o menos hasta las rodillas y de muchos colores, y me decían que eran cintas anchas que a veces incluso llevaban dibujos de barco, de recuerdos, de algún amor, de algún sitio en que habían estado, así, que tenía una simbología aquellas cintas para cada buchero, ¿no? No eran cintas compradas y ya está, sino que cada cinta solía tener un porqué. El pañuelo de cabeza, que es un pañuelo que se utiliza porque cuando se pone en la montera, pues con la careta quedan zonas al aire y se utiliza el pañuelo. Ahí vemos precisamente hace el cartel de la charla esta y cómo se coloca, ¿no? Pues se coloca de una forma concreta, ocultando lo máximo posible. Suele ser amarillo y también a veces era blanco también, amarillo o blanco. El pañuelo amarillo es muy tradicional en Canarias, en mujeres y en hombres en todas las épocas. ¿Vale? Después tenemos ya la careta o la máscara. La careta, una careta que es una pieza muy importante dentro del traje de buche porque es exclusiva. Bueno, ya que está el alcalde y tantas tales, reconocemos que los buches es la única tradición exclusiva de Arrecife. Es la única tradición porque tenemos Navidad, tenemos carnavales, tenemos lo que tiene todo el mundo, pero los buches es exclusivo de Arrecife, no de la zona vecina, exclusiva de Arrecife. Hay otras tradiciones, están los diabletes, los toros de agua y tal, otras cosas. Pero los buches es la única tradición exclusiva que tenemos en Arrecife y por lo tanto hay que valorarla, apoyarla y como creo que es así. Bueno, tenemos una careta antigua, aquí arriba. Una careta antigua que conservó bastante los elementos que la conformaban. Una rejilla reforzada por el borde con una platinita para que no haga daño y tiene unas líneas muy concretas. Las líneas son estas, tal como lo produce yo, son estas que están aquí, es decir, una ceja, la parte del párpado, la parte de arriba del ojo, los ojos azules, 3 puntitos blancos, la parte está en rojo, la nariz con este elemento rojo, el bigote, la boca separada con los labios y esta parte aquí como de colorete. Vale. Después César Manrique hace una foto, hace un cuadro y es posible que utilice una careta ya menos trabajada, un poquito más tosca, y es posible que por ese motivo las caretas que usan después los buches sean un poquito más toscas que las caretas originales. Si las caretas originales son bastante más finas y en los trazos más delimitadas, incluso ese mismo trazo son los mismos que tenía aquella careta que vimos antes, que usaba en Sudamérica, son exactamente iguales. Es un elemento que podríamos ir mejorando, ¿no? Ya vemos la diferencia entre esta careta y la careta se parece mucho, pero aparte la careta solía tener un agujerito en el que metían la gaita, eso era o bien para fumar o para beber. Metían ahí, decían ellos la gaita, que es una pajilla. Muchas veces no tenían ese agujerito, pero si se fijan todos los elementos esto lo tienen. Las narices, la marca roja del moflete, la boca, la línea, la parte roja, los ojos azules. Se dice Manolo Sánchez me decía que le habían dicho que esta careta había venido de Alemania. Es posible, uno de los grandes trabajos que nos queda con todo este tipo de cosas es ver las influencias que hay entre unos y otros. Pero es cierto que lo usamos desde el principio. Por las referencias que nos daban aquellos Prost y Pital y Bernard nos dicen que había caretas de crin. El crin es como sale de la cola del caballo, ¿no? Que es posible que la esté confundiendo con esta rejilla o de cartón o incluso que se pintaban la cara con carbón o con corrupta. El chaleco, aquí tenemos un chaleco de un traje tipo que se usó en el traje de los buches y los chalecos actuales que usan los buches. El chaleco originariamente solía ser negro o azul y en algún color un poquito tal. Los buches ya están en carnaval y tienen todo derecho a ponerlos en rojo, en verde, en azul. Lo hacen desde el origen de la parranda de los buches. No sé yo si los antiguos buches también lo hacían, pero bueno, yo creo que se permite, se puede permitir todos estos lujos, ¿no? Estos lujos porque están en carnaval y porque están tuneando el traje de campo. El chaleco normal, con su forro, incorporan muchas veces también elementos, pues espigas o tuneras, bordadas, o cabellitos o molinos, que ya se ven poco porque eran trabajos, porque eran bordados, y ahora ya lo que se recurre es sobre todo a ponerle bordes de lentejuelas que vienen ya en una cinta hecha, simplemente se le juntan y se acaba rápido, pero los originales eran más trabajados.
un elemento también exclusivo del traje buche. El traje de campo también, el hombre campesino de Lanzarote también usaba un pañuelo generalmente. Y muy frecuentemente se ha formado doblado en dos y colocado aquí. Aquí vemos un traje típico de los primeros que efectivamente usa ese pañuelo igual por fuera. Y aquí vemos una foto que está en lo que era la cofradía de pescadores de 1926, que aparecen varios buches ahí. Se ve mal, pero si se fijan, aquí hay un buchero, la persona que es de buchero, con la cinta. Aquí hay varios niños con el traje de buche, tienen los pañuelos, y aquí hay otro. Ninguno de ellos tiene montera. Bueno, es posible que está la teja, pero no está bueno. Es posible no, seguro que la tiene porque tiene la cinta. Lo que pasa es que quedó fuera del encuadre. Esta es una foto de Aquiles Hay y aparece ahí, pues es la única foto que tenemos de esa época de Buche. Pues el pañuelo es realmente importante. Va a un lado, suele ser a la izquierda, y con una flor. Ahí. Pañuelo grande, un pañuelo pequeñito, un pañuelo estampado, de algodón, generalmente. La camisa, bueno, la camisa de buche es una camisa de campo, hecha para los buches. La camisa de campo, la camisa tradicional, es una camisa muy sencilla, hecha a partir de cuadrados, no es una camisa complicada de hacer, es una camisa hecha con una tela. La camisa de esta de aquí, por ejemplo, que se usó también con los buches, es una tela que va de atrás adelante, la tela quedaba al telar, se cosía por los lados, se cogía un trozo, se hacía una manga, se cosía otro trozo de otra manga, un puño, un cuello y este escudo de aquí detrás. Esto nos está diciendo que es una camisa muy antigua, por ese chulo. Antes me estaba enseñando Antonio una camisa de buches antiguas y han perdido ya ese elemento. En los calzoncillos no lo perdieron, pero en la camisa sí perdieron. Y después ya está la camisa, probablemente que vio prohibitar, ya pierde ese elemento, ya mete ahí la sisa, como las camisas actuales que llevan aquí una costura distinta. Esto es cuando la gente no sabía hacer sisa o cuando era complicado, pues la sisa es un corte un poco especial que lleva para hacer las axilas o las uniones entre piernas. Pues como no se sabía, pues se le hacía cuadrado y se le ponía ese escudete cuadrado que es el que vemos aquí. Ese es típico de las camisas antiguas, que es un elemento que se podía recuperar también. La camisa es una camisa porque es muy sencilla, pero después está bordada, cosida a mano. Y esta camisa, pues ya vemos que incorpora aquí los calados. Esto es para vestirse de buche. El traje tradicional de campesino no tiene calados. Los calados son una artesanía exclusiva del ajuar doméstico, de la sábana, de los manteles y ese tipo de cosas, pero nunca incorporadas al vestuario. En algún caso a las enaguas femeninas, pero nunca en los calzoncillos de los hombres. La camisa, los hombres llevan calados en ningún sitio. Ahí sí, en los buches sí, ¿vale? La faja es otro elemento que deberíamos cuidar un poquito más porque nos recurrimos a la faja típica industrial toledana, esta negra o a veces roja. Pero la faja original, esta es una faja original que se usó con el traje de buche, pues de colores, muy antigua. Lo normal que fueran fajas listadas, con fondo crudo y listadas de colores, que era la más común. Esta es una faja un poco especial, no es de la más común. Pero es otro elemento también importante dentro de la indumentaria, que a veces incluso algunos ni se las ponen. Calzoncillo interior, calzoncillo exterior. Bueno, el traje de campo no tiene sino un calzoncillo, el blanco, ese, porque después sobre sí va un calzón, que no usa, por lo general no se usaba el calzón, sino se quedó un calzoncillo. Y lleva debajo de la rodilla, que es el calzoncillo blanco que usa el buche. Lo que pasa es que el buche ya lo tunean, lo carnavalizan, le meten calado y profusión de calado, le meten tantos calados que se ve por dentro, que se transparente. Entonces, para hacer un juego se usaba dentro de ese calzoncillo otro calzoncillo que era de dos colores, o azul, celeste o rosado. Y así se veía el contraste del calado con esos elementos por dentro. Que yo creo que eso ya no están poniéndose, ¿no? Pues eso se hacía mucho. Eso era azul, celeste o rosado, para ver el contraste. Vemos aquí que dice conserva el escudete. Aquí en la entrepierna conserva el escudete, y la que trajo Juan Antonio también conserva el escudete. En el calzoncillo sí conserva el patrón del calzoncillo de campo, porque hubieran hecho lo mismo que un calzón, hacerle la postura típica de la sisa, esta famosa. Pero ahí sí lo conserva. Es curioso que lo pierda en la camisa y lo conserva en el calzoncillo. Pero claro, todos esos elementos calados, que más calado mejor. Hoy en día los buches más que calados tienen entre dos, que es más fácil de hacer y de dar. Calado es más caro y hay que hacerlo
como es para hacer una pernera, pues no es un calado normal para hacer una sábana o algo, un tapete que es cuadrado, sino hay que armonizarlo para que después cuando se arme la pernera quede bien hecho el calzón, la pata, ¿no? Y un poco difícil. Y el calado pues valoriza mucho la prenda, enriquece mucho. Las polainas son polainas negras o marrones, hechas a 5 agujas, si no llevan costura, y las antiguas las hacían los hombres. Los hombres hacían las polainas, después ya empezaron a hacer las mujeres y eran las mujeres las prenda. Pero había muchos hombres calceteros de polainas. Pues las llevan marrones o azules. Marrones, preferentemente negras, pero también marrones, podría ser. La liga, uno de los elementos más curiosos del traje de campesino y del traje de buche. La liga son madroños que en Canarias es el único testigo que tenemos de la influencia que tuvo el majismo en la indumentaria tradicional. El majismo de Goya, de principios del siglo XIX, que incorpora los madroños en mantilla, en trajes de goyesca, pues en Lanzarote es el único sitio de Canarias donde se incorporan también esos madroños. Se incorporan en las ligas de las polainas de los hombres. Y son madroños, los madroños son un poquito más grandes que los boliches, no son pelotas. Aquí si ven una cinta métrica, vemos un madroño que es 1 centímetro y poquito, sí, una cosita así. Son los madroños. Puede ser un elemento exclusivo, digo, que quedó en Lanzarote, de la época de la influencia, del periodo histórico ese del majismo, de Goya. Un trabajo espectacular el de la liga, que después vemos que los buches las usan, pero ya bastante más grande, ¿no? Bastante más grande. Eso se aprende. Yo las hago y no es nada complicado. Da lata, porque da lata, pero se aprende. No van a salir como esa, pero se aproxima. Los guantes es un elemento que usó el campesino en momentos de gala, en momentos específicos. El buche está vestido de campurrio, pero de gala, se pone guante. Un detalle curiosísimo, porque no tiene por qué ponerse guante. A lo mejor porque en carnaval la gente se ponía guantes para que no te descubrieran cómo era la mano, porque el objetivo del buche es que no lo reconocieran. Pero el objetivo, si te ven partes del cuerpo, si te ven las manos, si te ven algo de la cara, pues te reconocen y ya hoy en día eso no lo tenemos en cuenta porque hemos perdido ese elemento, pero en el carnaval antiguo eso era fundamental, que nadie te conociera, ¿no? Porque la gente después iba pegando buchazos, se encontraba, se echaban 3 copas, enseguida las enemistades surgían, como te vieras a uno que te tenía ganas, sabían cómo darle y después sabían también cómo hacer ruido, que lo más que les gustaba buchar era hacer ruido, que se oyera el boom, ¿no? Pero sabía si le daba con la parte extrema del buche, con el espesor que le llaman, le daban por el costado y él sabía que iba a doler. Pero si no quería darle, le daba con el centro, le daba por el culete y hacía ruido y no pasaba nada. Bueno, pues ahí vemos a un campesino de Lanzarote, que es caballero de Alfonso XIII a principios del siglo XX, cuando viene el primer rey que viene a visitar las islas, pues lleva guantes. Y aquí la cinta, la montera la tiene colocada de una forma muy especial y la cinta la tiene al viento, es decir, tiene una cinta un poco larga, no tan larga como los buches, pero la tiene. Por cierto, me olvidé decir lo de la cinta. Lo de la cinta es un elemento, no es exclusivo de los buches, porque las cintas se incorporaban en el traje de campesino en cualquier momento que querían ir de fiesta. Hay ya láminas de Rixo, que se ven mujeres con sombreros con cinta, en Madeira se usan monteras, se ponen cintas cuando van a la romería y los buches se ponen cintas cuando van a desplazarse y a ir a una fiesta. Pues David tiene una cinta un poco larga y lleva guantes, ¿no? Tiene guantes blancos. Y los zapatos, aquí tenemos un zapato, un escarpín de buche, un zapato casi 18 bordado, que intentó reproducirse usando después zapatos, las típicas zapatillitas de los viejos, de esos de goma, y las que usaban, que son estas que vemos aquí. Y después, como no las bordamos, claro, fue un trabajo espectacular, todo era una maravilla. Y entonces las bordaban o le pegaban algo encima, o lentejuelas, tal, lo intentaban imitar. Pero la zapatilla original de buche era una zapatilla de vestir, digamos casi de gala, aunque no me gusta esa palabra, pero de vestir. Y aquí vemos a estos niños vestidos mucho con las narices.
decir, después ya se podía poner cualquier cosa. Sabemos lo que son las nalgas, ¿no? Las que venían de Cabo Blanco. Bueno, pero el zapato original es un zapato de vestir. Bueno, como una reflexión final sobre todo esto. El traje de lucha es un disfraz tradicional de carnaval y como tal debe protegerse y evitar que se perturbe. Es decir, es un traje tradicional, es decir, no un traje que puede ir evolucionando con el tiempo, es un traje de buche específico que tiene unas hechuras concretas y que hay que cuidar. Es decir, tenemos que preservarlo para que no se convierta en otra cosa dentro de 50 años. Para que dentro de 50 años no la cinta, en vez de cinta son pompones y en vez de... Sí, hay que intentar preservarlo porque es tradicional, ¿no? Porque ya ha tenido una trayectoria en la cultura de la isla y hay que preservarlo. No se entiende una actuación de los buches sin el disfraz. Lo digo porque muchas veces los buches actúan con la grasosera o actúan por otra cosa y los buches sin el disfraz no son nada. Los buches sin el disfraz de buche, sin el disfraz de campo, no son nada. Es decir, ¿cómo si llamamos aquí a que venga a la comparsa los danzarines canarios y vienen vestidos como tantos vaqueros y camisa? ¿Qué interés van a tener? Ninguno. Pues los buches, la base de los buches tiene muchos elementos, pero uno de ellos es el disfraz. El disfraz es fundamental y lo tienen que llevar siempre. Otra cosa es que cuando vayan a un viaje, una cosa así, cuando ponen una grasosera, bueno, eso son yo, cosas que le he dicho a David, cosas que opino yo, ¿vale? Pero el traje de buche es fundamental en la significación de los buches. Sin el traje, los buches pierden no todo el interés, pero mucho interés. El traje de buche es uno de los elementos más importantes de los buches y hay que potenciarlo. El traje de buche debe tener una base del traje tradicional en su patrón y textil, es decir, debemos intentar hacer los calzoncillos y la camisa de lino, no hacer la camisa industrial de algodón esta que se compra tal, intentar hacerla con el patrón original, es decir, con los cuadradillos, porque las originales los buches lo tenían, con la entrepierna. Le queremos meter calados, ¿vale? Calados estaban desde los primeros buches, calados en las perneras, calados en la pechera, calados en las mangas, sin problema ninguno. Pero con el patrón tradicional y con la tela tradicional. Lo mismo que con el chaleco, un chaleco con hechura o corte tradicional, pero le metemos bordado, le metemos lentejuela, sin problema ninguno, pero intentar no hacerlo siempre todo de terciopelo, sino hacer brocado, hacer otros textiles, no tiene por qué ser, todo ser de terciopelo. Después no se debe incluir ninguna de sus prendas, hay que ponerse siempre los guantes, sobre todo los cucheros, porque los que tocan el instrumento no pueden ir los guantes, evidentemente, ¿no? El pañuelo de cabeza también es fundamental, hay muchos que no lo ponen porque me molesta, porque me hace no sé cuánto, para ti, lo que sea. La faja, se está perdiendo mucho en la faja, no limitamos una faja negra o roja, esa que se compra en las tiendas de aquí, y podíamos buscar fajas tejidas que eran las que se usaban de verdad. Y los zapatos también, esos son los elementos, los guantes, el pañuelo de cabeza, la faja y los zapatos son los que están menos trabajados, menos cuidados en el traje de lucha actual. Bueno, pieza poco atendida, las ligas, las fajas y los zapatos. Me estaba adelantando a eso. Las ligas se están haciendo con unos componentes excesivamente grandes. Las fajas, como decíamos, son las compradas, las fajas toledanas estas, y los zapatos pues son zapatitos del viejito este de levantarse de la cama, que deberíamos buscar un escarpín más parecido que los hay seguro. Después se permite licencia de carnaval, calados, doblados, lentejuelas, carotillos, este tipo de cosas. Se permiten sin problema ninguno. Estamos carnaval, muchos lo tienen desde su origen. Pero, y algunos adornos se pueden personalizar, es decir, no tiene por qué ir todo el mundo igual. Los calados tienen que ser todos los mismos, los bordados no tienen que ser iguales, es decir, eso también parte de la personalidad, ¿no? Que se incluye en el atuendo, pero debe haber una base común. Es decir, si la visera es amarilla, si la visera de la montera es amarilla, yo no puedo poner una visera verde, que a lo mejor dentro de poco ocurre, pero la visera de la montera de Lanzarote es amarilla o a veces roja. Lo digo porque el primer punto es decir, tenemos que cuidarlo, tenemos que preservarlo, para evitar que con tanto carnaval y tanto adorno y tanta incorporación pues se pierda la base del traje de campo. Y eso es. No tengo nada más. Aquí le pongo un pequeño texto que encontré en el pronóstico semanario de Arrecife de 1946, cuando la posguerra todavía los buches todavía no intervenían. Dice, se acercan los carnavales y
ya han pasado historia, aunque ahora, bueno, la memoria, sus alegres bacanales, era cosa singular, tan solo de lanzadote, vestir de típico tal, y usar el buche por la rosa. Pues no, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que hayan visto algún elemento que les haya interesado, y si quieren hacer una pregunta, sería un momento. Yo quería decir una cosita, y es que básicamente me ha encantado la conferencia porque nos ha abierto, ¿no? Tanto a los socios y a las socias como a la ciudadanía en general, toda una historia que muchas veces no somos conscientes de que esta asociación tiene que proteger y tiene que transmitir, ¿no? Si estamos en el objetivo de ser patrimonio inmaterial de la humanidad, precisamente el factor de la vestimenta es algo tremendamente fundamental que tenemos que tener en cuenta y hacerlo fidedigno. También lleva una complicación muy grande y es precisamente el costo. El costo de la vestimenta de los buches, si la queremos hacer tal cual, anda, yo diría que casi los 700 euros. Más, ¿no? Te dice una gente que sabe de costura que probablemente sean pasando los 1000, podemos decir, ¿no? Entonces, sí es verdad que en este caso es muy complicado, ¿no? Desde los fondos propios de la asociación hacer toda esta labor, pero sí es verdad que estamos en el objetivo de intentar conseguirlo. Como bien has dicho, es la tradición, la única tradición propia del puerto de Arrecife, por lo tanto es legado vivo, ¿no? de toda una manera de entender el mundo, y por lo tanto yo creo que tenemos que ir en esa dirección, ¿no? Y entonces te agradezco a título personal. Hablando del costo, a veces hay que comparar cosas. Y cuando llega Carnaval, hay un montón de gente a veces que no se corta 3 pelos en gastarse 600 euros en disfraz. Y después se van a hacer unas polainas, unas ligas, ¿verdad? Y les sale un poquito más caro y se echan las manos a la cabeza. Pero para vestirme de buche, para vestirme de campesino, y un traje, por ejemplo, las polainas, las ligas, las fajas, probablemente la camisa la puedo usar tanto con el traje de buche como cuando vayas a una romería después, te evitan los calados y estas cosas. Pero es una inversión que puedo usar todos los años, porque muchas veces la gente se invierte en carnavales y al año siguiente los tira, los regala. Y es una inversión que puedes tener para siempre. Y también tenemos una dificultad asociada, y es precisamente los profesionales, ¿no? Profesionales que se dediquen a este sector, ¿no? Claro, sabemos que hay pequeños productores, en este caso que lo hacen a título personal, pero claro, como asociación necesitamos profesionales, en este caso, que puedan realizar todas estas prendas. Yo creo que la directiva está en la misión de que todo esta vestimenta, esta indumentaria se recupere, sobre todo para salir, en este caso, con el orgullo que es ser de los buches, ¿no? Y te agradezco de verdad esta conferencia, porque creo que nos ha abierto la mirada precisamente para comprender el legado que protegemos. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, yo creo que es un momento muy interesante para hacerle cualquier pregunta en cuanto a la indumentaria o la vestimenta, porque tenemos aquí a un experto y creo que es el momento, no tengan vergüenza ninguna, cualquier pequeña cosita que tengan, pregúntenlo porque... No puedo hacer para responder, pero... ¿Sí? El zapato, el que aparece en la diapositiva de terciopelo. Pero es un escarpín es un zapato de entrar con empeine, si no lleva un zapato del final del siglo XVIII, principio del XIX, un zapato sencillo, que se puede buscar uno de piel, porque de terciopelo es complicado y bordarlo, ¿no? Pero sí se puede buscar uno de piel y se le puede incorporar algún elemento bordado o añadido, ¿no? Pero no, el zapatito ese de viejito de levantarse de la cama queda un poco así. Se puede usar un zapato bueno, normal, no hace falta que sea, pero con la hechura esa, con la hechura del escarpín, que es un zapato de entrar con un empeine normal y corriente, pero de piel o algo así. Si se encontrara de terciopelo, de un material así, mejor, pero es más complicado, bastante más complicado. Con poco tacón, y ya está. El zapatito ese de viejo queda un poco...
Buenas tardes. Me llama la atención lo de, hasta la canción lo dice, la careta de crin. Dicen que comentó que era de crin del caballo. Pelo de caballo. Y de cuero, de pelo de caballo. ¿Y cómo confeccionaban eso? Pues no lo sé. Imagino que es una rejilla de crin, una rejilla de crin. Sí, entiendo. Antes el crin se veía para relleno de colchones y cosas de tipo. Era material fuerte, pero no tan fuerte como la rejilla de metal que están usando los coches. Ya decía, creo que era Prohibitar, que era una rejilla de crin, una máscara de crin que le duraba 3 o 4 días. Con el sudor, pues seguro que se echaba a perder también. Es que me cuesta entenderlo como el crin y el pelo. A lo mejor, porque ya cuando al principio del siglo XX, cuando lo ves Prohibitar, es muy posible que fuera una rejilla de metal, como la que tenemos actualmente, porque la fotografía, una de las fotografías primeras, que es el primer coche del que hay una fotografía, ese es el final del siglo XIX, y él ya tiene una máscara de rejilla, pero que viene después de esa foto, y habla de la máscara de crin. Es muy posible que él crea que aquello de crin, en verdad, como no se acercó allí a tocarlo, ¿no? Y vio que la foto que no es un elemento que sea rígido, sino es un poco rígido, un poquito rígido, fuerte, como una pita dura, una cosa así. Vale. Claro, dedicaba una de las piezas montadas en la montera. Y viene el dibujo de la montera tuya, la montera abierta. Cortada. No sé si es porque la hiciste, porque en los años 70 80 había una montera de los coches cortada. Porque algunos coches se ponían. Sí, pero se cortaba por la comodidad. Los cortábamos y le poníamos unos chicos, sí, pero fueron en los años 80, por alguno de los tocadores que no le gustaba, o para ponerse. Es complicado ponerse la montera con la cinta y la careta, es complicado porque hay que acabárselo todo, y el pañuelo, son muchas cosas que llevan en la cabeza todo molesta siempre, y es un poquito complicado. Pero las posiciones que tiene la montera son esas. La montera es una prenda importantísima, Por eso, sí, de las más importantes. Yo creo que cortado la evolución es demasiado, es decir, mejor dejarla ya, cerrada de mostrar. Tú la pusiste en un dibujo, pero yo creo que está influenciado por que la poníamos, pero la mayoría eran cerradas. Sí, no. Pero algunos se la colocaba bien. Pero por comodidad, más que nada. Mira, Ven en el dibujo, que tú le tienes cortada, sí, mira esta. Va. Está cortada, adrede. Posible que se la pusiera cortada. A ver, la primera foto de Buche, que es una foto fundamental en el trabajo nuestro, que es esta de aquí, a ver. Esta foto, ¿no? Esta foto es anterior a lo que dice, esta foto es de la época de Vernon, 1880, una cosa así. Y ya tiene una rejilla, ya se le ve aquí la careta de rejilla. Bueno, pero yo que sea rejilla, tampoco debo tocar la mano, pero es muy posible que sea rejilla. Y ahí ya tiene todo, las cintas, la montera la tiene puesta de una de las formas, es decir, al revés, no tiene aquí la visera, la tiene puesta al revés, como la tiene puesta el Raquel. Otra cosa, en la montera no hay por qué quitarle el lazo. Si está el lazo más la cinta. La montera suele llevar una lazada. Pues el lazada más la cinta. No hay por qué quitarle el lazo. Pero esa foto es muy importante porque está vestido de Gucci y de las primeras fotos que tenemos. Bueno, pues. Yo tengo una pregunta, ¿no? En la ropa de faena, bueno, lo que nosotros llamamos de faena, ¿no? Hay mucha confusión precisamente porque el sombrero, por ejemplo, el que usa Mari Carmen, ¿no? Se denomina popularmente graciosero, ¿no? Pero he oído muchas veces que eso no es así. Entonces me gustaría que si pudieras aclarar un poco por qué se ha popularizado el nombre graciosero cuando realmente aquí en el puerto pues se usaban distintos porque tipos son de... los últimos que lo usaron. Pero su sombrero no exactamente, como el sombrero de la graciosa, sí es verdad que es la graciosa, pero el sombrero de palmito
más amplios, más abiertos. Se usaron en Lanzarote, en Fuerteventura, en la costa muchísimo. Bueno, te voy a poner ahora mismo otro texto. En la costa muchísimo y un sombrero de pájaro, de palmito, hecho por una sombrerera de la isla. Los que llevaban los buches eran comprados, como tienen ellos, ¿no? Son comprados. Pero ese mismo sombrero hecho de palmito es el que se usaba. Y después tenían una camisa marina, que la gente dice graciosera, pero la gente antigua la llamaba marina, una marina. Le llamaban marina, no se sabe por qué, pero es posible que fuera por algún motivo, bien por el color azul marino, o bien porque era del ejército de la marina, que muchas veces esa prenda influenciaba mucho en el vestir, porque algunas se ven con el típico cruzado aquí con los cordones, que es de la marina. Y es posible que también no te puedo asegurar si el nombre de marina viene porque es influencia del ejército de la marina o el color preferente que era el azul marino. Pero lo llamaban así unas marinas, la marina. Y una última pregunta. ¿Era siempre azul? No, era azul como casi siempre, pero se veía en los pesqueros, en la gente de mar, en los costeros se veían también roja y amarilla, ni verde, ni violeta, sí, roja y amarilla. Hay personas que vienen a las islas y te dicen, los costeros tienen una camisa de colores muy vivos, con el objetivo ese de que si se caen al agua, que puedan servir. Una pregunta, la tradición de 1711 creo que es, ¿no? En San Ginés. Me gustaría entender un poquito mejor lo que era ese dato surgió recientemente, hace menos de un par de años, por unos documentos que Paco Hernández Delgado, el cronista de Teguise, conoció en una casa que tiraron, había un escribano allí y entre esos documentos aparece ese dato. Y es la fuente que tenemos. Muchas gracias. Que es un dato curioso, que son pequeñas partes. Bueno, después hubo otro dato que no lo pude localizar, pero me acuerdo de haberlo visto. La prensa digital, como está todo digitalizado, pues es fácil. Yo me volví a buscarlo, pero no lo encontré. Y era que en la isleta de Gran Canaria había gente que usaba los buches y salía a la calle en carnaval. Es probable que sea gente lanzada, que muchos emigraron a la isleta, a Gran Canaria. Pero a principios del siglo XX hay gente de la isleta que se viste de buche y sale a la calle en carnaval. ¿Cómo? ¿Recuerdas el año de ese dato? ¿El año de qué? Del dato El que acabo de decir, principio del siglo XX, creo que sería 1920, 1930, por ahí. Voy a buscarte una cosa que tengo por aquí, para que vean lo de